Rosanne Bosch, fundadora y directora creativa de Rosanne Bosch Studio, especializados en el diseño de entornos educativos para maximizar el aprendizaje. ¿Cómo te encuentras, Rosanne? Pues bien, gracias. Pues como hemos comentado, hoy estamos aquí para hablar de estos nuevos espacios educativos, de estas escuelas del futuro, de estos entornos de aprendizaje. Bueno, que hablamos que son del futuro, pero tampoco en muchos países, o en vuestro caso, ¿no? Ya es el presente. Tú defiendes que es posible cambiar estos entornos físicos, estas instituciones educativas donde aprendemos, en lugares donde los niños no quieran irse. ¿Cómo? ¿No? Es la gran pregunta. Bueno, yo creo que primero quiero decir que no es una pregunta si queremos cambiar, tenemos que cambiar. Ujú. Eso yo creo que es que lo que hacemos nosotros es responder a una demanda muy grande de una generación más joven, los niños, si quieres. Otra cosa es que sí, sí podemos cambiar, porque la mayoría de la gente sabe muy bien que para aprender bien se tiene que tener un contexto distinto. Sabemos muy bien que cuando yo estoy mirando una pantalla durante 8 horas o una persona que me está hablando, estoy sentado en una mesa, pues solo me entra la mitad, si tengo suerte, en muchos casos ni siquiera la mitad de esta información que me están probando de pasar. Entonces, nosotros tenemos como una receta, si quieres, ¿no? De cómo arrancar estos cambios, porque como somos un estudio de diseño y de arquitectura, la gente en muchos casos nos pregunta, ¿quieres hacer una escuela? Pero entonces nosotros decimos, bueno, pero una escuela, ¿qué es? Es un sitio de aprendizaje. Ahora decimos, bueno, ¿cómo aprendemos? Y empezamos a hablar a partir de ahí. Entonces, en vez de coger una formulario o una receta ya hecho de cómo se hace una escuela, que quiere decir que tienes aulas, pasillos, un gimnasio, una cafetería, etcétera, cogemos el punto de partido como en la pregunta, ¿cómo aprendemos y cómo podemos mejorar este aprendizaje? Ujú. Entonces, a partir de esto, claro, vas a tener un trayecto muy distinto. Nosotros hemos desarrollado es una, no sé, una herramienta, si quieres, ¿no? Vale. Para poder hablar con profesores. Porque, claro, un profesor piensa en una manera, o arquitecto piensa otra manera. Entonces nos falta un idioma de poder hablar uno con el otro. Y este idioma en conjunto es que hemos hecho como 6 principios que conjuntan en realidad las situaciones de aprendizaje que un profesor también puede reconocer, un niño también, y eh, pues la arquitectura, el entorno físico, que entonces puede estimular o facilitar estos aprendizajes. Estos son 6 principios, es un poco como un algoritmo. Y hablando de esto y utilizando esto para programar los espacios, pues nos da unos resultados muy distintos. Si quieres, te enseño, te puedo compartir pantalla y te enseño un poco de qué va estos principios. Sí, lo podemos ver brevemente y así nos hacemos una idea más a nivel visual. Pues entonces, se trata un poco de pensar de manera holística, ¿no? Entonces, en vez de hacer una arquitectura base, pues pensamos en cómo se organiza la escuela, cómo está la pedagogía, la metodología de la escuela, y entonces un diseño que responda a esto. Si lo piensas de manera holística, también puedes crear en realidad, una cultura, y es esta cultura que de verdad es una máquina que mejora y máxima el aprendizaje. También se llama el tercer profesor en realidad. Bueno, mira, entonces, a ver, estos 6 principios claves son todos, se trata en realidad de pedagogía, pero también cómo aprendo yo. Puede ser que necesito enfocarme, necesito colaborar con otros, etcétera. Y esos 6 principios también en conjunto es como un poco un algoritmo de espacios. Entonces, esto permite a los alumnos y a los profesores también de hacer combinaciones distintas, ¿no? Entonces, la primera es la que le llamamos la cueva. Se trata de enfocarte y aprender cómo enfocarte de mejor manera para distintas actividades. Segundo se llama el corro. Eso se trata de trabajar en conjunto, en equipo, y qué situaciones puedes utilizar para mejorar el trabajo en equipo. ¿Estamos simplemente coordinando o estamos, por ejemplo, co-creando? Esto requiere otras situaciones de colaboración. Hay el manantial, estas son las situaciones de a donde de repente
entiendes algo, es el intercambio de información informal en el camino, en el pasillo, porque ves algo que te inspira. También se trata de la inspiración, porque ves lo que hacen los demás. Y la cima de la montaña, que son las situaciones a donde recibes un brief. Ahí sí, el profesor o otro alumno te está contando, enseñando, haciendo una presentación, cosas estas. Y los últimos dos son manos a la obra. Eso se trata mucho de tener un aprendizaje activo, a donde no solo aprendemos con nuestra mente, pero también con las manos, porque aprendemos en realidad con todo nuestro cuerpo. Entonces, no solo se trata de arte y cosas estas, pero también de hacer, por ejemplo, modelos de cosas matemáticas, etcétera, situaciones de aprendizaje manos a la obra. Y el último llamamos arriba, que se trata de situaciones a donde activas tu cuerpo simplemente para activar tu mente. Y esto es porque en muchas escuelas lo que hacemos es que disciplinamos en realidad no solo a los niños a estar quietos y escuchar y situaciones de aprendizaje, también en una escuela típica nos disciplinamos al movimiento de la gente. Y es importante que rompemos un poco esta sistema fija a donde estamos controlando el movimiento. Puede ser que yo necesito moverme un poquito más, pues no pasa nada porque hay un espacio y yo puedo libremente ir, correr 2 minutos o volver. Entonces, para nosotros es también mucho tiene que ver con la independencia, la autonomía y la libertad. Y todo esto es un poco el baseline, ¿no? Detrás de todo esto que hacemos, que estos espacios facilita un empoderamiento del alumno, porque el alumno puede ir experimentando con cómo aprendo mejor yo y qué tengo que hacer para mejorar mi trayecto de aprendizaje. Ujú. Por lo tanto, de algún modo, estos nuevos espacios contemplan las necesidades individuales de cada alumno, ¿no? Y de algún modo las inteligencias múltiples. Escuela tradicional trata a la gente como somos todos iguales, aprendemos de igual manera, es como bueno, ¿cómo se llama? Es algo que nos queda de la época industrial, ¿no? Nos trata como, la escuela te prepara para ser un buen trabajador en una fábrica. Esto básicamente es lo que hace. Lo que pasa es que hoy en día en nuestra sociedad no necesitamos gente que sabe hacer así todo el día. Por eso tenemos un robot, no hace falta esto. Nos necesitamos es que gente que saben, que tiene una creatividad, que son flexibles, que pueden, mira, el COVID, por ejemplo, fue una situación, un muy buen ejemplo, porque de repente de un día al otro teníamos todo que improvisar. Entonces, el futuro de mañana, los niños de mañana necesitan poder saber cómo improvisar. En realidad necesitan ¿cómo se llama? Mindset, si quieres, ¿no? Mucho más flexible. Necesitan poder activar sus habilidades en distintas situaciones que aún no conocemos. Se dice del World Economic Forum que creo que 63% de los alumnos que empiezan hoy en día en primaria van a tener un trabajo que no existe. Pues, ¿cómo preparar a esos niños para este futuro? Bueno, con darles unas habilidades que ellos puedan actuar en este futuro desconocido. Al lado de esto, básicamente también, es que haciendo una escuela de una manera, para mí también se trata de respeto, ¿no? El respeto para el ser humano. Cuando yo estoy imposando mi poder en ti, yo digo, puede ser que tú sientas que en realidad no aguantas escucharme más, pero yo te obligo a escuchar porque es así que hacemos. Yo sé que no aprendes nada, pero da igual, ¿no? Tú quédate sentado a comer lo que yo te doy. ¿No tienes hambre? Pues da igual, ¿no? Esta actitud, ¿qué es? Es que, ¿qué sociedad somos cuando practicamos esto? Son nuestros niños, es a dónde, bueno, en mi caso, a donde más cariño va, ¿no? Entonces, vamos, para mí es una cosa de pensar, cuando miras un niño, ¿qué podría ser este niño? ¿Cómo podría crecer, ¿no? De grande, con variedades. Y la verdad es que cuando tú empiezas a ver el aprendizaje en sí mismo y los seres humanos, te das cuenta que la verdad es que si podríamos hacerlo tanto mejor. La verdad es con muy pocos cambios y ahora tenemos muchos ejemplos con escuelas en todas las partes del mundo. Con muy pocos cambios se puede mejorar el aprendizaje de los alumnos y su motivación, muy importante porque la motivación es clave para el aprendizaje, para ir a la escuela y aprender. Ujú. Y incluso
no hace falta siempre que cuesta mucho dinero, pero hace falta que cambiamos nuestra chip. Y el primero chip, el más difícil, en realidad tiene que ver con poder. Tiene que ver con dar la libertad y también dar la confianza a Claro. un niño que dices, yo tengo confianza en ti, yo sé que quieres aprender, yo te respeto como ser humanos. Mira, aquí tenemos todas esas posibilidades, yo hablo contigo. Claro, vas a fallar, no vas siempre yo qué sé, de vez en cuando, son niños también, no van a hacer lo que tienen que hacer, pero entonces le hablamos, explicamos y así tú aprendes también a tomar responsabilidad por tu vida. Yo creo que la escuela refleja un poco nuestra mirada sobre Las- nosotros como seres humanos, nuestra sociedad. La verdad es que la arquitectura de las escuelas representa mucho la arquitectura de los prisiones, porque es una arquitectura de control. No se trata de aprendizaje, se trata de controlar el movimiento. Tú estás en esta aula con un profesor y te quedas quieto una hora haciendo esta actividad. Es una arquitectura de poder y de control. Y yo creo que esta simplemente, bueno, sabemos que esto no es la mejor manera de hacer aprender. Entonces, ¿para qué continuar a hacer esto? ¿Para qué continuar haciendo algo que no sabemos que no funciona? Ujú. Bueno, Entonces veis un poco como el entorno físico es una herramienta pedagógica para el docente para iniciar este cambio. Entiendo que no es suficiente para cambiar, bueno, para este cambio de paradigma o cambio educativo que estamos ¿no? visualizando, y más en la época en que vivimos de tantos cambios de flexibilidad constante, pero sí que es un inicio o una ayuda, ¿no? Para iniciar este cambio. el problema es que cambiar los hábitos no es el diseño que en realidad. El diseño sí te ayuda y hay también unos efectos con esto, eso puedo explicar después, pero primero, no es solo y no es una solución. Es algo que pone un desarrollo en marcha. ¿Por qué? Porque es súper difícil cambiar, sobre todo como una comunidad, como un grupo de gente. Si el entorno físico cambia, todos nosotros tenemos que reaccionar distinto sobre el entorno y empezamos a cambiar nuestros hábitos. Tarda más o menos 3 meses cambiar no sé, cambiar el chip, digamos, ¿no? Para cambiar un hábito con otro. Es Y por eso que adaptar este nuevo contexto, porque de algún modo te tiene, esto es, claro. esto es. Entonces, dando un otro contexto, es un poco cuando tú llegues al trabajo y no hay mesa de trabajo, pues tienes que sentarte a otro sitio. De repente estás sentado al lado de otra persona, empiezas a hablar, descubres otro mundo. Es un poco este efecto, ¿no? Entonces, con cambiando y es por eso que el algoritmo es tan importante, porque no es un cambio, digamos, como empujar a la gente al gran vacío, ¿no? Es basado en una teoría que está aprobado, que cómo se aprende. Después hay un sistema que reemplaza otro sistema. Entonces, pero un sistema que deja mucho más variables, ¿no? Porque, claro, hay un montón de distintos modos de concentración, ¿no? No solo hay uno. Y entre 6 distintos espacios y trayectos y tiempo, bueno, hay muchas variables. Entonces, de repente tienes un sistema, pero un sistema que simplemente da una multitud de posibilidades. Ujú. Y esto empuja a un desarrollo. Entonces vamos de un sistema fijo a donde todos sabemos cómo hacer y también nos callemos un poco en los hábitos, en un sistema que nos afronta un poco con pensar, ¿cómo voy a hacer? Cambiar los hábitos y que requiera en realidad un poco más de nuestra creatividad. Y esto es lo más importante, empuja al sistema educativo a ser más experimentando. Vamos ahora me falta un poco en palabra en español, pero si Ujú. sea algo fijo en algo que está en movimiento. Vale. Porque yo no digo que yo creo que es muy importante de decir que no es como ahora hay nueva solución y vamos de aquí y ahora la solución es aquí y si lo cambias así, pues todo está solucionado. No, así no es. La verdad es que el problema con el sistema educativo es que está fijo, que no es una cosa que está en desarrollo. Entonces, para nosotros se trata de hacer cosas en el entorno físico que empuja este cambio, pero este cambio se va a continuar cambiando. Entonces, es un empoderamiento también de la organización, si quieres, de una escuela, el profesor, el alumno, la comunidad, los padres. Ujú. Y el diseño de estos nuevos espacios, de estos nuevos entornos, cambia mucho de un país a otro en función del clima, porque vosotros tenéis varios proyectos, sobre todo
en países nórdicos, pero en España, por ejemplo, que tenemos un clima muy bueno, distinto, se tienen que favorecer más quizás a espacios exteriores. Claro, entiendo que depende de muchos factores, ¿no? Mira, nosotros trabajamos en todas partes del mundo, en China, en Argentina, en México, para decirte los sitios a donde hace calor. En Abu Dhabi hace mucho calor, pues también las Islas Feroe, en Suecia, en Alemania, etcétera, ¿no? En Chicago, lo que sea. Ujú, Lo que pasa es que sí, hay cambios climáticos, hay cambios culturales también, hay cambios económicos, hay siempre un contexto. Cuando haces esos trabajos con escuelas, siempre entras en un contexto y este contexto define un, un multitud de cosas, ¿no? Pero hay una cosa que no cambia, somos todos seres humanos. Entonces, hay cosas que son diferentes y hay cosas que no son diferentes. Por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora, que se trata mucho más de cómo desarrollar, por ejemplo, o empujar al desarrollo de nuestra creatividad, ¿no? ujú. O nuestra flexibilidad aquí en el mente, de que podemos utilizar no solo nuestros, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, que podemos activar, ¿sabes? Nuestra creatividad y nuestra motivación en distintas situaciones. No Ujú, solo se trata de esto, también se trata un poco de un cambio de, como estaba diciendo antes, ¿no? Un cambio de sistema de empoderamiento y que aprendemos de aprender de manera más independiente, ¿no? Todo esto de autonomía. ujú, Ahora, no sé, estaba pensando si te voy a enseñar unas fotos de distintos sitios. Ahora, yo creo que cuando hablas del exterior, ¿no? ujú, Ahí hay otro asunto que quería decir. Primero, las escuelas en China no son lo mismo como las escuelas, por ejemplo, hemos hecho una escuela en Zaragoza, estamos haciendo ahora algo en Galicia, pues no son lo mismo. En Portugal, claro, el entorno físico no es lo mismo, porque es un sitio es en Portugal, el otro es en Beijing, ¿no? Tiene otra cultura, también es otro grupo de gente que tienen otras ideas de innovación y tienes que trabajar con la gente donde están para maximar su potencial de desarrollo como comunidad. Entonces, siempre llevamos a cabo un proceso de involucramiento y vienen otras ideas. sí. El sitio en Beijing no tiene nada espacio exterior, no pasa nada. En el sitio en Portugal tiene un paisaje, una maravilla. Entonces, claro, ahí hacemos una escuela donde se puede ir fuera y que el exterior es tanto un espacio de aprendizaje como el interior. Ujú, Porque al lado de esto, que quiere decir que todos somos seres humanos, hay unas cosas, por ejemplo, la naturaleza es importante para nosotros, da igual si eres chino o español o ujú, holandesa, o como soy yo, da igual. Es que nosotros cuando estamos fuera, vemos un entorno natural, nos sentimos mejor. Entonces, para nosotros, cuando podemos, siempre se tiene que activar el acceso al exterior, porque ahí simplemente es importante que estamos en contacto con el mundo alrededor. No está bien de quedarte encerrado en un ujú, edificio. Pero hay dos preguntas ahí. Uno, se trata de tener acceso al exterior, utilizar los entornos fuera y ahí puedes hacer un montón de cosas. El otro se trata de la libertad, otra vez, porque ujú. para muchos jóvenes de ir fuera es ahí a donde pueden, ¿sabes? Es el recreo. Ahí tiene un hueco de tiempo a donde pueden hacer lo que quieren. Cuando están en el edificio, tienen que hacer lo que les dicen los demás que lo que tienen que hacer. Para nosotros, esto lo queremos hacer en los dos lados, tanto fuera como adentro, ¿no? Entonces, queremos conectar los dos espacios para que fluya, pero también para que tú puedas tener el recreo adentro y que estás aprendiendo fuera, ¿no? En realidad, un poco en los dos, eso es un clash. Entonces, hay un nivel práctico, pero también hay un nivel un poco más filosófico encima, ¿no? Cómo tratamos con este del interior-exterior. Ujú, Y yo sé que, bueno, al final, porque hay una cosa que creo que es muy importante, porque hablamos tanto de sostenibilidad ujú, en mi trabajo, ¿no? En el diseño. Y cuando se habla de la sostenibilidad, no se trata del edificio, se trata de cosas físicas, pero para nosotros también se trata de crear un entorno a donde estamos en contacto con nuestro planeta. Eso quiere decir que sí que puedes ir fuera cuando es posible de ir fuera y que cuando estás fuera sientas, ¿sabes? Sientas si hace, no solo cuando hace bien tiempo, también cuando hace mal tiempo. Puedes
no sé, poner una semilla, ver cómo crece, aprendes de dónde viene la vida, aprendes qué es la naturaleza, aprendes las fuerzas, las energías de la naturaleza, etcétera. Entonces, para nosotros, la sostenibilidad también es un parte de crear un entorno de aprendizaje a donde los niños, en realidad, aprenden como con manos a la obra de dónde viene, qué es este planeta tan fantástico que somos, de que somos parte. Y es por eso que tenemos toda una línea de cómo incorporar la naturaleza como parte del aprendizaje. No Mm. solo porque dando exceso al exterior, no solo haciendo el edificio más sostenible, pero también, por ejemplo, cogiendo inspiración de la naturaleza y incorporándolo en el diseño del interior, haciendo, que llamamos nosotros, paisajes de aprendizaje, Mm. cogiendo, por ejemplo, diseños de un árbol y que tú te encuentres debajo del árbol, adentro y afuera. Entonces haces como una conexión entre lo que pasa adentro y que pasa afuera. Vale, y claro, entiendo que más allá de crear espacios de cero, también hacéis asesoramiento a colegios para hacer pequeños cambios que incluyan, ¿no? Todo, bueno, de algún modo, ya vayan de camino a ese algoritmo, a esas claves que me has comentado o esos paisajes de aprendizaje. ¿También hacéis asesoramiento en este sentido? En muchos casos hay también proyectos de cambio parcial. Por ejemplo, te puedo enseñar, esto es un Learning Lab si quieres, espera un momento, que eso sí que es en Dinamarca y porque ahí tengo como foto antes y después. Que al lado izquierdo ves la ala, ¿no? Con los aulas y al Ujú. lado derecha ves el diseño que hicimos en conjunto con sus profesores y alumnos. Y aquí lo ves. Entonces, aquí ves la escuela, es una escuela pública, también es importante decir, porque, y esto es el aula de antes, ¿no? Y ese es el mismo aula de después. Y es bastante importante de ver esta clash, ¿no? Y esto, claro, no es toda la escuela, es un parte de la escuela, pero lo hicieron, ahí viven como 120 alumnos, los 4 aulas que tenían antes, que se han reemplazado con estos espacios, que son muy diferenciados a base de estos principios. Y esto fui para la escuela de probarlo y tener un equipo de profesores también de pasar, ¿sabes? Los first movers, de probar, de trabajar mucho más basado en proyectos. Los profesores para ellos fue una sensación como, wow, porque tenían la experiencia de que sus alumnos sí podían tomar responsabilidad para sus trabajos. Sí, estaban mucho más motivados e incluso sus resultados, como los resultados escolares, porque es en Dinamarca son los últimos años, ellos hasta los 16 hay un cambio de escuela y los resultados también se mejoraban mucho. Entonces, para ellos fue como una experiencia importante, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Rosan, por tu tiempo y por inspirarnos con vuestros proyectos. Sí, bueno, de nada, encantado. Que vaya muy bien y estamos en contacto. Gracias. Gracias, adiós. Chao.